Espero que la falta de asistencia de algunos hermanos a la iglesia no sea porque están viendo al Papa, ¿verdad? Amén. Pues no sé, hace 10 días tuve el privilegio de estar aquí también y poder compartir el día miércoles. Y yo le hablé acerca de los principios que Dios establece para los hijos del reino. Si usted no pudo estar hace 2 miércoles hacia atrás, pues aquí está el hermano que estuvo grabando. Acérquese a él, pídale el CD de la predicación. Yo voy a tocar los 4 principios de los cuales hablamos ese día, nada más para recordárselos, pero le quiero dar otros 3 principios más que sean de bendición para usted. Amén. Es el deseo grande de mi corazón siempre que la palabra del Señor se quede en aquellos que de verdad tienen hambre y sed de la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21. Gracias, hermanos de la alabanza. Son ustedes una bendición de esta iglesia también. Y ya este grupo se tiene que preparar porque pues la segunda semana de abril pues vamos a tener que ir al penal de Mazatlán a la campaña. Ya por allá ya se está haciendo el eco acerca de que el pastor de esta iglesia, el pastor Pedro, es el que va a estar dirigiendo una campaña dentro del penal, y pues ahí los músicos de aquí son los que van a llevar la música allá dentro del penal, así que van a tener que trabajarle duro estos días para un buen ensayo y que ese día pues también muchos de los internos sean tocados por medio de la alabanza. Amén. Mateo capítulo 7, no, miento, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Perdóneme usted. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y cuando lo encuentre, diga amén. Si no trae Biblia, comparta. Aquel que trae la Biblia, comparta. Si ve que la persona que está al lado de usted no trae la Biblia, compártale su palabra. Es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia, ¿verdad? Ya la gente no quiere salir con la Biblia en la calle por el qué dirán sus amistades, por el qué dirán los vecinos, y muchas otras veces no salen con la Biblia por el testimonio que uno mismo da muy tristemente para el Señor, ¿verdad? Pero el cristiano debe de andar con su Biblia en la calle. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es justicia, la palabra de Dios es amor, la palabra de Dios trae consuelo. Así que haga el propósito, si usted no tiene Biblia, haga el propósito de comprarse una Biblia este año, mi hermano. Lucas capítulo 19, versículo 10. Le voy a pedir a todos, aunque no traigan Biblia, que se pongan de pie, por favor, porque es una forma de honrar la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que la lean ustedes, iglesia, fuerte, que se oiga tal vez como en el día del Pentecostés, ¿verdad? En el día del Pentecostés había mucha gente reunida ahí esperando la promesa, y cada uno glorificaba a Dios según el idioma que hablaba en ese momento. Entonces seguramente a lo mejor usted trae una versión nueva, versión internacional, o Reina Valera 60, o Dios habla, no sé qué versión es la que usted traiga, pero yo quisiera que toda la iglesia honrara la palabra de Dios leyendo este mismo versículo. Lucas capítulo 19, versículo 10, fuerte, que lo oigan los vecinos. ¿Cómo dice, hermanos? Juntos otra vez yo con ustedes. Nuevamente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú viniste hace más de 2000 años atrás a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos perdidos, Señor, pero tú viniste a rescatarnos y a salvarnos por amor a tu nombre, Señor. Gracias te damos y pido en esta tarde, Señor, que tu palabra sea como una espada de dos filos, Señor, que penetre sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, y traiga el discernimiento de nuestra vida confrontada por tu palabra que es verdad, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, que tu palabra que es poder no vuelva a ti vacía. Espíritu Santo, revélanos las cosas del cielo en esta hora. Revélanos las cosas que tienes para nosotros en esta hora, porque mejor es estar este domingo en tu presencia que fuera de tu presencia y fuera de tu casa. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Y salude a alguien que tenga al lado, dile: el Señor nos vino a rescatar porque estábamos perdidos. Dígaselo: el Señor nos vino a rescatar, mi hermano, porque estábamos perdidos. Tome su lugar. Amén. ¿Alguien se acuerda ese miércoles que hablamos acerca de los principios que Dios estableció? Jesucristo vino a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Y Él vino a establecer el reino de los cielos a través de nosotros. Mire qué privilegio tenemos. Hemos sido escogidos para establecer el reino de los cielos en esta tierra. Usted y yo hemos sido llamados por Jesucristo a establecer su reino en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. A eso hemos sido llamados usted y yo, amén. Y yo hablé de 4 principios, tocamos aquel miércoles. Se lo voy a decir rápidamente. Uno de el primer principio, yo le hablé acerca de la dependencia de Dios. El cristiano debe depender 100% de Dios, ¿se acuerda? El segundo principio que le hablé fue el principio de la autoridad. Todo cristiano debe de ejercer un principio de la autoridad sobre las cosas, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, son principios. Después le hablé del principio de sembrar, de dar, de no robar a Dios. Y yo he aprendido ese principio en mi vida. Ahorita yo le decía a Tránsito allá atrás que me da mucho gusto verle a Tránsito. Pastora, ¿se acuerda cuando yo llegué aquí a Culiacán? Hermana, ¿se acuerda cuando yo llegué a Culiacán hace casi 3 años? Venía con lo que traíamos puesto mis hijos, mi esposa y yo, sin un peso en la bolsa, porque aquí el pastor nos alimentó unos días. La hermana me regaló ropa, su esposo, ¿dónde está su esposo, mi hermana? Bueno, su esposo me regaló ropa. Nos regalaron dónde comer, trastes para comer. Yo llegué sin nada, pero nunca he dudado de los principios que Dios establece para los que creen en Él. Dios no hace acepción de personas. Y si usted empieza a practicar los principios establecidos en su palabra, usted va a ver la bendición. Hoy en día le doy gracias a Dios porque no me falta nada. Hoy en día le doy gracias a Dios hasta porque puedo gozar de un carro, porque hace 3 años teníamos que caminar desde allá abajo donde nos dejaba el camión con los niños toda la subida. De verdad, aquí yo aprendí con el pastor Pedro, me enseñó a hacer donas y también la pastora, y de eso vivimos un tiempo, de eso vivíamos. Pero yo nunca he quitado de mi corazón establecer los principios de su palabra en mi vida. Y hablé del principio de dar. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, está violando un principio de bendición para su vida. Y el otro principio del que le hablé fue el principio de la fe. Todo cristiano debe de ejercer el principio de la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero hablarle acerca, si usted quiere entender más lo que le acabo de decir, dígale al hermano, grábame un CD, páguele al hermano lo que es el CD. Si usted le quiere ofrendar algo más al hermano, déselo también.
y yo sé que el hermano nos puede ayudar para que usted pueda entender completamente el mensaje que hoy culmino. Me decía que el miércoles, me decía mi hermano que se habían quedado picados. ¿Cuánto estuvimos? Como 50 minutos, 50 y tantos minutos, y pareciera que el tiempo se fue rapidísimo porque estábamos metidos en el estudio. Amén. Entonces yo quiero que usted se meta también en este momento en el estudio y que abra su corazón como oramos al Señor. Apúntele ahí si usted tiene con qué apuntar. Quiero hablar acerca del principio de la paternidad. El cristiano debe de entender que ha sido llamado a ser hijo del Padre que está en los cielos. ¿Sabe quiénes vamos a estar al término de esta vida y al término de las cosas del mundo? Solamente los hijos de Dios. En el reino de los cielos no van a entrar primos, no van a entrar simpatizantes, no van a entrar aquellos que se justifican en sus obras diciendo yo no le hago mal a nadie. Esos tampoco van a entrar. Van a entrar solamente los que son llamados a ser hijos. Abra conmigo ahí la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Dios nunca falla, mis hermanos. Dios no ha fallado nunca. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está aplicando un principio de fe, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un principio la paternidad. Mas a los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Bueno, si usted le recibió a Jesús en su corazón, le ha placido al Señor, le ha dado la potestad de que usted sea hecho un hijo de Dios. Ese es un principio, la paternidad. Acuérdense, al cielo no van los simpatizantes. Al cielo no van los que se dicen son y no serlo. Al cielo van solamente aquellos que verdaderamente creen que son hechos hijos de Dios. ¿Qué hacen los hijos de Dios para estar seguros de que son hijos de Dios? Filipenses capítulo 3 versículo 20. Gálatas, Efesios, Colosenses y Filipenses. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Desde el momento que usted y yo abrimos el corazón para recibir a Jesús en nuestro corazón, dice la Escritura que por fe creímos en Él, que por fe creímos en el mensaje y que por fe ahora somos llamados hijos de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía, a partir de que caminamos en el principio de la paternidad de Dios, a partir de ese momento, dice que su ciudadanía y la mía se encuentra en los cielos. ¿Cuáles son las leyes que rigen a nuestro país México? La Constitución. Pero es una Constitución que, de acuerdo a los que están en el poder, la han ido manipulando según su conveniencia, ¿sí o no? Se le ha hecho muchos cambios a la Constitución de 1917. Ha habido cambios para beneficiarse algunos de esos cambios, pero a nosotros que fuimos llamados y que recibimos la potestad del Padre para ser llamados hijos de Dios, dice el apóstol Pablo que usted y yo ya tenemos una ciudadanía que se encuentra en los cielos. Y esa ciudadanía que está en los cielos, donde está el trono del Padre, donde está el trono de nuestro Señor Jesucristo, donde está el trono del Espíritu Santo que es en los cielos, en el tercer cielo, está establecida esta constitución eterna que se llama la Biblia,
que es la palabra de Dios. Dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, generaciones van a pasar, acontecimientos van a pasar en el mundo, pero dijo el Señor, pero mis palabras permanecen para siempre. De modo que la constitución establecida, por así decirlo, por medio de su palabra, no cambia, hermanos. No es flexible para la conveniencia del hombre. Los que son hijos de Dios hacen las obras de su Padre que está en los cielos. Mire, en aquel tiempo a Jesús se le presentaban continuamente los fariseos, los escribas, los seduceos. Eran líderes religiosos de aquel tiempo que estaban manipulando los mandamientos establecidos por Dios a través de la ley de Moisés. Estaban manipulando las situaciones para satisfacer su naturaleza. Se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de los huérfanos, se aprovechaban en favor de ellos para satisfacer su naturaleza. Entonces, cuando Jesús aparece y Él empieza a confrontar a esa generación, y cuando Jesús viene a nuestra vida nos empieza a confrontar también con la verdad de su palabra, ¿sí o no? El Señor Jesús nos confronta día con día por medio de su palabra. Que nosotros querramos ignorar su palabra, que nosotros querramos cerrar nuestros oídos a su verdad, ese es un problema de nosotros, porque no hemos entendido lo que significa el principio de la paternidad de Dios. Le voy a leer una parte de la escritura que es tremenda. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. En este mundo solamente hay dos paternidades, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 44. Bueno, le voy a leer desde el 39. Fíjese cómo dice. Aquí en mi Biblia aparece un subtítulo que dice: sois de vuestro padre el diablo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda está esta palabra! Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, dice Jesús, sino del que me envió. ¿Quién envió a Jesús a la tierra, hermanos? El Padre. ¿Y qué hacía Jesús durante los 3 años y medio que estuvo sobre la tierra ejerciendo su ministerio plenamente? ¿Qué hablaba Jesús? Hablaba las cosas del Padre, hablaba las cosas del cielo, respetaba la palabra que el Padre le había mandado y la respetó hasta el punto de su muerte. Porque usted puede leer ahí en los evangelios, en el evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús se encontraba ya para entrar a la vía del Calvario, en el sufrimiento, donde estaba cayendo el pecado de la humanidad sobre de él, donde los líderes religiosos lo estaban torturando, golpeando, porque venía en contra de la interpretación que ellos tenían de la palabra equivocadamente. Dijo: Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Era tremendo el sufrimiento de Jesús en aquel tiempo. Lo estaban torturando de una forma terrible. Dice el profeta Isaías que su belleza no se podía ya ver, que era algo tremendo,
que el sufrimiento que Jesús estaba llevando en ese momento había sido desfigurado a través de los látigos, a través de los golpes, a través de las injurias, a través de haberle puesto una corona de espinas. Y llega un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, pero ejerciendo el principio de la paternidad, que le dice: Padre mío, si por mí fuese, pasaría esta copa. Diciendo Jesús: si por mí fuese en esa humanidad, yo no quisiera atravesar este padecimiento por una humanidad que no te quiere honrar. Pero dijo el Señor Jesús: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que sea hecha tu voluntad. Es un principio de paternidad. Y en el principio de la paternidad de Dios, cuando nosotros como hijos empezamos a establecer ese principio, también podemos recibir la bendición con la cual Jesús fue levantado al tercer día, según lo que se había escrito de él años atrás. Y entonces Jesús está confrontando y les dice, fíjese, vuelvo a retomar en el 42 del Evangelio de Juan capítulo 8, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?, les está reclamando Jesús. Y entonces viene una palabra fuerte, iglesia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en dónde? ¿En dónde no ha permanecido? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cuál es la paternidad que usted y yo estamos ejerciendo como hijos de Dios? ¡Qué tremendo! Hay dos tipos de paternidades sobre la humanidad, mis hermanos. La paternidad que viene del cielo y que fue establecida por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, para rescatar lo que se había perdido, lo que había perdido Adán en el principio. Y Jesús les está refiriendo en este texto: porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer al quererme matar, porque él ha sido homicida desde el principio. Y se está refiriendo al tiempo de Adán y Eva. ¿Cómo se le presentó Satanás a nuestros padres ancestrales en el huerto del Edén? Como un mentiroso. Había leyes establecidas en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Las leyes eran que ellos podían comer de todos los árboles, de todo lo que hubiera sobre el huerto, menos de un árbol que contenía la ciencia del bien y del mal, que contenía la eternidad. De todo pueden comer menos de esto. Y entonces aparece el diablo y engaña a Adán y Eva. Usted sabe la historia. Y entonces desde Adán hasta la generación de Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, los líderes religiosos de aquel tiempo, acuérdese que le dije que desde que el profeta Malaquías termina de hablar hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo ve descendiendo ahí en el monte, ¿pasaron cuántos años? 430 años de silencio, porque la humanidad no quería aceptar la paternidad del Padre. Acuérdese la escritura que le di al principio. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cuál es la paternidad que estamos ejerciendo? Porque el término y el final del diablo usted ya lo sabe. Y usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis.
el diablo tiene un destino donde va a ser hollado, donde va a ser destruido por el poder y la gloria de Dios. Y con él todos los que son sus hijos. Los que no quieren entender la verdad de la palabra de Cristo, los que no quieren entender la veracidad de sus mandamientos, aquellos que violan los mandamientos establecidos en su palabra, son los que son llamados hijos del diablo. Y tiene un final. Pero el final de los que ejercen el principio de la paternidad con nuestro Padre eterno, que está en su trono de gloria, es una paternidad que le dará también la victoria. Y usted puede leerlo en Apocalipsis, cuando el Señor está hablando a todas las iglesias. A cada iglesia le está diciendo sus errores y sus pecados, pero también les está diciendo la condenación del cual será su fin si siguen permaneciendo en esa paternidad equivocada de mentira y de maldad que es por medio de Satanás. Y después de que da la condenación para esa paternidad, también da todavía la esperanza para aquellos que se queden a atravesar la tribulación. No me quiero meter en temas teológicos para no confundir, pero hay una generación que atravesará una tribulación sobre la tierra. Y hay una generación que ha ejercido los principios de la paternidad, gracias hermana, que será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos para estar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuál es la paternidad que usted está ejerciendo? Primera de Pedro capítulo 2. ¿Está aprendiendo, hermano? Yo quiero que usted aprenda estos principios, porque Dios nunca ha fallado, Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, esta generación tal vez va a pasar, tal vez va a terminar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12. Siga conmigo la lectura. Mas vosotros, dice el Señor, está hablando de una paternidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Sea admirable el Señor. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo, iglesia, no eran hijos, es lo que está diciendo el apóstol. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado la misericordia. Hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. El que ejerce la paternidad de los cielos, el que ejerce la paternidad de su palabra, será considerado en el día de la salvación. Amén. ¿Valdrá la pena ejercer la paternidad y de que verdaderamente seamos llamados hijos de Dios? ¿O queremos seguir haciendo las obras del padre diablo? ¿Sabe cuáles son las obras del padre diablo? Adulterio, fornicación,
mentira, robo. Las cosas de Dios se le hacen tan pesadas al que ejerce la paternidad satánica que lo que menos quiere es estar en la casa de Dios, que lo que menos quiere es orar, que lo que menos quiere es escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, dice el Señor, porque en ellas se encuentra la vida eterna, porque en ellas hay plenitud de gozo cuando los hijos empiezan a ejercer el principio de la paternidad. Dios no cambia, Dios no ha cambiado. No se olvide, al cielo solamente entrarán los hijos de Dios. Señor, Señor, ¿se acuerdan lo que le dije la vez pasada? En tu nombre íbamos a la iglesia ya con el pastor Pedrito. En tu nombre tocaba yo el bajo, Señor. No lo digo por el que toque el bajo, ojo. Estoy hablando de aquellos que justifican una vida donde no quieren un compromiso con la palabra de Dios y que pueden justificar, pero si yo soy cristiano, voy a la iglesia, doy mi diezmo mocho, a veces ofrendo, no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, cada domingo estoy ahí, muy a fuerzas, pero estoy. Pero yo también te decía, Señor, y les diré el Señor en aquel tiempo, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque han ejercido la paternidad pervirtiendo mi palabra, diría el Señor. ¿Sabe cuál era el problema que tenía el Padre en aquel tiempo con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel no quería hacer la voluntad del Señor. Ahorita que llega al otro punto, le voy a decir cómo está la iglesia actualmente. La congregación quiere una iglesia a su gusto, donde se pierda la santidad dentro de la iglesia, donde se vuelva un show. ¿Sabe qué me agrada? Se lo voy a decir porque no veo al pastor ahorita, pero se lo voy a decir que me agradó del pastor porque yo lo vi, lo viví, pastor, usted lo sabe. Yo fui testigo, yo soy testigo delante de Dios. No le voy a decir ni qué hermano ni qué hermana, para que usted no empiece a echar a volar la mente. Pero unos hermanos de hace 3 años, cuando yo llegué aquí, querían condicionar al pastor por lo que diezmaban. Por favor. Y el pastor, conociendo lo que significa la paternidad de Dios, casi les dijo: váyanse con su diezmo, pero la palabra de Dios no se pervierte, la palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios no se flexiona para agradar al creyente. La palabra de Dios se habla como tiene que ser. El Señor les decía a los fariseos: generación de víboras, porque tenían una paternidad satánica. ¿Cuál es la paternidad que tenemos que tener usted y yo? La paternidad que viene de Dios, la paternidad que nos dice que somos hechos hijos de Dios, la paternidad que trae las bendiciones cumplidas en su sí y en el amén para aquellos que creen. Amén. Otro principio. ¿Está aprendiendo? Apenas vamos en el 1 de 4 que le voy a dar. Así que si usted todavía tiene en su corazón ir a ver a la tele al Papa, lo va a alcanzar todavía. No es cierto, hermanos, es broma. El principio de la sabiduría. Para que usted pueda tener algo en la vida, para que usted pueda alcanzar peldaños en un trabajo, ¿qué necesita ser? Sabio. Sabio. Mire qué grande es el Señor, que escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los soberbios y a los que se creen mucho. ¿Usted cree que en aquel tiempo Noé sabía de construcción de barcos? Él no fue a la UNAM o a la UAS. Los libros eran que se escribían, creo que todavía en piedra, jeroglíficos.
Pero cuando Dios le habló con autoridad, él ejerció su autoridad sobre sus hijos y sobre las esposas de sus hijos para hacer un barco, un arca, como usted le quiera llamar en aquel tiempo. ¿Quién le dio la sabiduría a Noé para hacer eso? Es un principio la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de la iglesia, hermanos? ¿Dónde está su sabiduría, hermanos? ¿De dónde usted toma sabiduría para enfrentar los problemas de la vida? Mire, el problema de la ausencia en las iglesias es que en las iglesias que se hacen al gusto del hombre y de la mujer, no les están enseñando lo que significan los principios establecidos por Dios. Hay muchos hermanos que siguen en el fetichismo. Hay muchos hermanos que dudan de la palabra y todavía tienen ahí la palmita, todavía prenden la veladora, todavía guardan ahí en el monedero al San Juditas para ver si les da lana. ¿Por qué? Porque no han entendido el principio de la sabiduría de Dios. Dios no cambia, acuérdese, Dios no cambia. Yo conozco hermanos que siguen jugando a la lotería para ver si le pegan al gordo. Principio de la sabiduría, Proverbios capítulo 2, este está buenísimo, Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Dígame amén si está aprendiendo, hermano. Y si usted ve que no está aprendiendo, dígame, hermano, no estamos aprendiendo y yo me bajo del púlpito. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Principio de la sabiduría. Hijo mío, fíjese, está hablando a los que están ejerciendo el principio de la paternidad. No está hablando a la creación de Dios. Mire, hay creación y hay hijos de Dios. La creación son aquellos que no quieren recibir al Señor, son creación de Dios. Pero los que le recibieron y los que creen en su nombre, a los que se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, está hablando el Señor. Está hablando a los que están ejerciendo el principio de la paternidad, amén. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Fíjese, el principio de la sabiduría nos hace entender. Amén. Entonces entenderás, dice el Señor, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué? Principio de sabiduría. ¿Por qué nos conviene recibir la sabiduría del Señor, hermanos? Mire, en la sabiduría de Dios, y puse como ejemplo la vida de Noé, ¿se hundió el barco? ¿Tenía goteras el barco? ¿Qué arca tan grande le hizo construir el Señor que metió varón y hembra, macho y hembra, de todos los animales de la creación? ¿Se hundió el barco? ¿Se la dio el barco de un lado como el Titanic? Aquellos que construyeron el Titanic en aquel tiempo, ¿sabe cuál fue su ego? Su soberbia, fíjese, ego y soberbia. Y está documentado, usted lo puede checar.
Dijeron, este barco ni Dios lo puede hundir. Ojo, ojo con la soberbia. Yo no necesito la sabiduría de Dios, yo no necesito de su palabra. Soberbia que viola los principios de la sabiduría de Dios. Y entonces ese barco grandote de aquel tiempo llamado Titanic, cual nunca se ha hecho sobre la historia de la humanidad, chocó con un pedacito de hielo que se encontraba ahí en el mar, se hundió. ¿Con qué tantas cosas no chocaría el arca? Porque toda la faz de la tierra fue llena de agua, los montes se removieron, las piedras flotaban, grandes piedras flotaban sobre la tierra cuando estaba el diluvio. Y ni un rasguño tuvo el arca, porque era hecha por un hombre llamado Noé, que entendía el principio de la sabiduría de Dios. Le dijo el Señor, mira, un ejemplo, le dijo, vas a hacer una madera de 10 por 10. Noé no dijo, pues le voy a poner 11 porque qué tal, se me hace muy chica, Señor, le voy a aumentar otros 10. No, tal y como se lo dijo el Señor, sujeto a la sabiduría de Dios. Si Noé le hubiese añadido, se hubiese hundido. La Biblia dice, hay de aquel, libro de Apocalipsis, capítulo 22, de los últimos versículos, hay de aquel que añada a este libro una palabra siquiera. Hay de aquel que le quite a este libro una palabra siquiera, porque entonces las plagas que mandó sobre Egipto vendrán también a su casa. Y cualquiera que le quite una palabra a la sabiduría establecida en este libro, también será quitado del libro de la vida cuando sea abierto en la presencia de Dios. Es un principio de sabiduría. ¿Por qué nos conviene recibir sus palabras? Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Fíjese qué palabra sabia revelada a nuestros días. Él respondió y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿quién? ¿De Walter Mercado? Por favor. Sino de toda palabra que viene del horóscopo, a ver qué dice Capricornio. No. Sino de toda palabra que sale a través del juego de melate y pronósticos. No. No solo de pan, hermanos, vive el hombre. Se está refiriendo a la naturaleza del mundo, a la sabiduría del mundo. La sabiduría que hay en el mundo tiene límites. Usted y yo tenemos límites establecidos por Dios. ¿Cómo creó el Señor y cómo le dio orden a la tierra cuando se encontraba desordenada y vacía? ¿Cómo? ¿Puso orden el Señor, sí o no? Puso un orden el Señor con sabiduría. Le dijo a los mares, mar, hasta aquí vas a llegar, no vas a pasar hasta el pueblo de Altata, hasta aquí vas a llegar. No vas a traspasar el malecón de Mazatlán. Hay una sabiduría en el orden de Dios, perfecta. Estableció sabiduría. Dice, no solo de pan va a vivir el hombre, no de las cosas del mundo, no de la sabiduría del mundo, sino de ¿qué? ¿Qué dice Mateo 4:4, hermanos? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como dice el libro de Proverbios al principio, hijo mío. Está hablando de un principio de sabiduría para la iglesia. ¿Nos convendrá escudriñar la palabra del Señor? Yo por lo menos llevo desde el 88 que conozco al Señor y le creo lo que dice. Y a veces también batallo en mi fe.
Y a veces también me desanimo como usted tal vez, hermano. Pero cuando llego a la noche y me encuentro cara a cara con el Señor, le digo, perdóname, Señor, porque en verdad la sabiduría está en tu palabra. Guardar los mandamientos del Señor es un principio de sabiduría. Juan capítulo 14, versículo 15. Por eso hay que aplicar este principio de sabiduría, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 15. Uy, el principio que sigue me encanta, todavía no terminamos este. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, ojo, si me amáis, dice el Señor, ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo le voy a rogar al Padre, principio de paternidad, y yo le voy a rogar al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes por siempre. ¿Y quién es ese consolador que recibió la iglesia en el día del Pentecostés? ¿Y cómo vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos? Dice el libro de los Hechos que fue un dunamis, una palabra en griego que se traduce como el poder sobre poder que cayó sobre la iglesia establecida. Y recibiréis poder si guardan mis mandamientos. Eso es sabiduría, principio de sabiduría para la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia, muchas iglesias, hoy en día no se manifiesta el poder de Dios? Porque no se aplica el principio de la sabiduría. Porque el hombre quiere hacer las cosas por sí solo. Y el principio de la sabiduría nos lleva a nosotros como hijos de Dios que recibimos la potestad a preguntarle, Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿cómo debo de hacer esto? ¿Cómo debo de educar a mis hijos? ¿Cómo debo de educar a mis hijas? Señor, ¿cómo debo de ir vestido a la iglesia? Señor, ¿cómo te debo de alabar? Y el Señor le va a revelar en su sabiduría cómo lo tiene que hacer. Porque lo que el Señor hace es eterno y permanece para siempre. Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él establece principios. Y entonces cuando empiezas a aplicar el principio de la sabiduría, empiezas a inclinar tu corazón a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cómo puedes poner el termómetro del principio de la sabiduría en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? Porque donde está tu corazón, dice Mateo capítulo 6, 21, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro también. Y dice que busquemos su palabra que es sabia y dará sabiduría y entendimiento, que le busquemos como a la plata. Hay mucha gente que se afana en el trabajo. Hermano, yo no tengo tiempo de ir el domingo a la iglesia porque el domingo me lo pagan triple. Y está haciendo a un lado el principio de la sabiduría que en el séptimo día establecido en los principios de Dios, usted y yo tenemos que honrar al Señor el séptimo día. No que nos vamos a volver adventistas, ojo, no me diga que usted se va a ir con los adventistas del séptimo día, no. Sino que debemos de dedicarle el domingo al Señor. Porque el Señor da sabiduría por medio de su palabra, por medio de sus pastores. Y dice que busquemos la sabiduría como si buscáramos un tesoro. Y cuando uno encuentra el tesoro, ¿qué encuentra? La satisfacción. Si usted se pusiera a buscar un tesoro, imagínense que dijera el pastor, hermanos, ¿qué creen? Aquí en este lugar de la iglesia, no le voy a decir dónde, está escondido un tesoro que tiene casi 1 millón de pesos. ¿Qué haría usted? Ahorita agarra, no sé cómo, y empieza a taladrar y a picar a ver si usted le atina, ¿sí o no? Porque le está diciendo el pastor, ¿el pastor le ha mentido a alguno de los que están aquí o le ha hablado con la verdad? ¿El Señor Jesús nos ha mentido alguna vez por medio de su palabra? No cambia su palabra es verdad.
Y dice el Señor que busquemos como un tesoro la sabiduría. Y cuando encontremos como un tesoro de plata, pues pagamos nuestras deudas, hermano. ¿A quién le cae mal $1,000,000? Ya usted ya está pensando qué va a hacer con el millón, y le aseguro que ni siquiera pensó en darle el diezmo a la iglesia. Usted ya estaba sacando cuentas del millón, ¿verdad? Bueno, el ejemplo es que busquemos la sabiduría como si buscáramos un tesoro, amén. Entonces hallaremos el conocimiento de Dios para que nos dé sabiduría, inteligencia. Amén. Principio de la sabiduría. Y voy a terminar con este. Y este es el bueno. Todo lo demás también. Pero me voy a ensañar en este. Principio. Ojo, iglesia. Principio por el celo de la casa de Dios. Híjole. Está tremendo esto. Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. No se desespere, hermano. Voy a terminar con este principio, pero nos vamos a detener unos 15 minutos más. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Estaba cerca la Pascua, como también hoy en día. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí me detengo tantito. ¿Qué le llevó al Señor Jesús a tomar esa actitud agresiva, desafiante para los líderes religiosos y toda una multitud que se encontraba en el templo? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a tomar esa actitud de agarrar y azotar ahí el látigo y tirarles todo lo que tenían y sacar las ovejas y todo lo que, las monedas, aventárselas? El celo por la casa de Dios, el celo por los mandamientos establecidos, el celo por la santidad a Dios. Y esa es la actitud que usted y yo deberíamos de empezar a aplicar en el principio de que el celo de la casa del Señor también nos consuma. ¿Se lo digo más claro o sí me está entendiendo? Éxodo, no lo busque. Se lo voy a leer rápidamente, resumido, para que no se entretenga ahí. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿cómo lo sacó de Egipto, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia que sacó Jehová al pueblo de Egipto? Porque en Egipto, ya se lo he dicho, cómo se encontraba la situación del pueblo de Dios, sumergida en un maltrato por parte de los egipcios. No tenían para comer, no tenían que vestir, hacían trabajos forzados, más de 400 años de esclavitud. Y cuando el Señor cumple su promesa, dice que los saca de Egipto con un brazo fuerte y poderoso.
Le demostró a Egipto, que representa el mundo hoy en día, le demostró que Él sigue siendo Dios y que tiene el poder de hacer milagros, señales y prodigios para beneficiar a los hijos que tienen celo por las cosas de Dios. Cuando tú y yo empezamos a tener celo y empezamos a guardar la santidad, vamos a empezar a ver cosas grandes, maravillosas. Vamos a empezar a ver cosas que ojo no vio y a oír cosas que no se oyeron, como dice el profeta, porque el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Y entonces ya cuando lo saca de ahí, de la servidumbre de Egipto, ¿quién iba con Moisés, hermanos? Aarón, Josué, allí iban con él. Y entonces cuando llegan al otro lado del río, del otro lado del mar, ahí en el monte del Sinaí, sabe que Moisés subía cada tiempo al Sinaí, y el pueblo, dice ahí el libro en el Éxodo capítulo 20, usted puede leerlo en su casa. Dice que el pueblo escuchaba un estruendo tremendo donde se juntaba una nube en la gloria de Dios y había relámpagos, y al pueblo le daba miedo escuchar, y dicen: ve tú, Moisés, y dinos lo que quiere el Señor que hagamos. ¿Se acuerda de esa parte de la Biblia? ¿Cómo lo sacó el Señor? Con brazo poderoso. Bueno, más adelante, le voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo rápido, Éxodo capítulo 20. Génesis, Éxodo, es el segundo libro. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los otros mandamientos ya lo sabe usted. Estoy hablando del celo en la casa de Dios. Perdóneme lo que le voy a decir, iglesia, y se lo digo con todo mi amor. Hay hermanos que vienen a la iglesia, pero que su corazón está distante de la iglesia. Están platicando por allá cosas que no son ni siquiera de la iglesia. Y que a dónde vamos a ir a comer, y que a ver a qué hora se acaba el pastor, porque acuérdate que la tía Juana va a venir, y su corazón está lejos. Los dioses del deseo mundano. Híjole, a ver a qué hora se acaba el hermano, porque hoy juegan las Chivas y el América y el rebaño sagrado, y bueno, y muchas cosas. ¿Sí entiende lo que le estoy dando a entender? No hay un celo en la casa primeramente del Señor, porque el corazón, ¿dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Y entonces cuando Jesús va al templo en aquel tiempo, se encuentra que están haciendo una mercadería, y que lo que menos están haciendo es cumplir con los sacrificios que dejó establecido el Señor sobre su templo. Porque los principios que había establecido sobre la casa eran sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración al Señor. Eso es lo que debía de encontrarse en la iglesia del Señor. Y entonces llega Jesús y se encuentra una iglesia que está en lo suyo menos en lo que debe de estar. Y hoy en día, mire hermano, si usted quiere empezar a practicar el principio de la casa del celo, cuando el hermano que tenga al lado atrás le está molestando, dile: ¿sabes qué? No me molestes. Porque yo vine a escuchar la palabra de Dios, no vine a escuchar tus chismes, no vine a escuchar lo que me tengas que decir, yo vine a escuchar la palabra de Dios. De verdad, hermano, se lo digo así. Si usted no hace eso, hermano, a usted no le importa la palabra de Dios. Menosprecia la palabra de Dios. Jesús por eso se enojó, se enfureció. Porque fíjese lo que dice más adelante. En el capítulo 32 de Éxodo, fíjese, el pueblo perdió el celo por las cosas de Dios en el desierto, y acababan de salir de la servidumbre, acababan de ver los milagros que Dios había hecho sobre un pueblo que los maltrató. Así somos a veces, malagradecidos con Dios.
Porque cuando tenemos necesidad y cuando el problema está tan fuerte sobre nuestra vida, ay Señor, ayúdame, te lo juro que mira, voy a hacer esto, voy a diezmar, voy a orar, voy a ir a la iglesia. Y ahí va el Señor en su fidelidad. A ver, Gabriel, vete con 10,000 ángeles y ayuda a mi hijo, porque yo prometí que iba a luchar por mi pueblo, por mis hijos, y el Señor hace el milagro. Y cuando se cumple el milagro, muchos hermanos, no de esta iglesia, de otras, se olvidan de Dios. Y es lo mismo que pasó ahí con el pueblo en el desierto. Porque en el capítulo 20 el pueblo le dice: hey Moisés, tú ve y habla con el Señor y lo que nos quiera decir. Y entonces Moisés les dice en el capítulo 20 los 10 mandamientos: no tendráis dioses ajenos. Empieza con eso. Pero en el capítulo 32, cuando sube Moisés allá arriba, dicen el pueblo: a ver, Aarón, queremos que nos hagas dioses, porque ese tal Moisés que envió Jehová no ha bajado de estar allá arriba y quién sabe si baje. Haznos dioses como en Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Que su corazón no estaba en las cosas de Dios, que no tenían un celo por lo que habían escuchado en el capítulo 20. Empezó el Señor diciéndoles: no tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás, pero ya no había un celo. Ellos querían hacer lo mismo que hacían en Egipto. Y muchos que vienen a la iglesia del Señor quieren actuar dentro de la iglesia del Señor como si estuvieran afuera. No se distraiga, iglesia. Dile: no me distraigas, perdóname, no me distraigas, porque yo quiero aplicar el principio del celo en la casa de Dios. Esa debe de ser la actitud de la iglesia, un celo por las cosas de Dios. Mira, hermano, yo no sé si tú le creas al Señor, pero yo le creo, así que no me molestes. Porque si no, entonces estaremos viniendo como en el mundo a una reunión social, a los 15 años de Juanita. Porque en las reuniones sociales lo que menos importa es si la quinceañera va a bailar o no va a bailar. En las reuniones sociales cada uno habla en la mesa de cómo le fue en el día, que si mira, que si fulano, que critican, mira cómo viene vestida, mira lo que hace. Pero en la casa de Dios no debe de ser eso. Eso le consumió al Señor por dentro. Le voy a leer por qué tenemos que tener celo por las cosas de Dios, usted y yo. Se lo voy a leer en dos versiones, ¿le parece? Primera de Corintios capítulo 6, se lo voy a leer primeramente en Reina Valera. ¿Y por qué le voy a leer otra versión? Porque es un poquito más entendible. Reina Valera es Primera de Corintios capítulo 6. Con esto voy a terminar, iglesia. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Ojo, ¿por qué tenemos que aplicar el principio del celo en la casa de Dios? ¿O ignoráis? ¿Cómo se llama la iglesia aquí, pastora? ¿O ignoráis, iglesia Monte de los Olivos, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debe de haber un celo de usted y de mí cuando estamos en la casa de Dios. Aprender a respetar la casa de Dios, a no ser como los de Egipto. Hoy en día la iglesia se ha pervertido tanto, las iglesias, que uno ya no va a un culto de santidad o a un culto donde se le va a hablar con la verdad. No les hables fuerte porque se van y se llevan los diezmos. Hay muchos pastores que piensan así, porque no hay un celo. No le digas pecado, dile error. No van a escuchar música de adoración, van a ver al grupo de moda. Es lo que estaba haciendo Aarón. No había un celo como Moisés.
A ver, mira Egipto, mira Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y les hizo un becerro de oro ahí. Y toda la iglesia danzaba y brincaba y empezaron a tomar dentro del lugar donde Moisés ofrecía sacrificios a Jehová. No había un celo. Y entonces le dice el Señor a Moisés: baja, porque tu pueblo no es mi pueblo, porque si fuera mi pueblo guardaran santidad, porque si fuera mi pueblo guardaran mis mandamientos, porque si fuera mi pueblo tendrían celo por las cosas que yo establecí. Baja, Moisés, porque tu pueblo se pervirtió y ahorita lo voy a destruir. Y esa es la actitud que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando entra al templo y se da cuenta que hay un mercader dentro, que no estaban orando. Por eso, hermano, cuando le diga el hermano que dirige o la hermana: hermanos, vamos a orar, póngase a orar. Hermanos, vamos a alabar, es tiempo de la alabanza, alabe al Señor. Porque si usted va a venir, le digo algo con todo mi corazón, si usted va a venir con una actitud, nada más para que digan que fui, no venga, hermano. No venga y distraiga a los que de verdad quieren y tienen hambre de la verdad. Y eso yo lo vi del pastor Pedro, pastora. Váyanse con sus diezmos a donde quieran. Yo no vivo de sus diezmos, les dijo el pastor. Yo vivo porque Dios es fiel conmigo. Dele un aplauso al Señor porque Él es fiel. Y ahora le voy a leer por último lo que dice la Reina Valera contemporánea. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Cuando se empieza a ignorar lo que somos ahora en Dios, hace que perdamos el celo por las cosas de Dios. Porque rechazamos las cosas y el poder del Espíritu Santo. La iglesia de aquel tiempo era una iglesia que estaba llena de poder. Era una iglesia que era respaldada por el poder de Dios. Era una iglesia que había creído en las promesas de Dios, tal como lo dijo el Señor, se cumplió. ¿O acaso ignoran que su cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo que está en ustedes, dice Pablo, y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes ya no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados en el precio de ustedes. Ya lo pagó Jesús con su sangre a través de un sacrificio. Por lo tanto, denle la gloria a Dios en todo tiempo, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Principio del celo por la casa de Dios. ¿Cuáles principios violamos? A mí me da igual si crees o no crees, hermano. Porque por mí no te vas a salvar. Yo me voy a salvar porque creo en su palabra. No sé tú, pero yo por lo menos puedo decir que me voy a salvar porque creo en su palabra. Póngase de pie. No se me distraiga, iglesia. Yo le dije 15 minutos y me quedan 3. ¿Sabe por qué la iglesia de aquel tiempo trastornó a todo el mundo? Dice el libro de los Hechos que se referían a la iglesia: estos nos trastornan con su doctrina.
Porque el que no conoce al Señor lo ve como una metáfora, como una leyenda, que tienen en poco las cosas del Señor y que piensan que el Señor no vendrá, que piensan que el Señor no regresará. Pero la iglesia que creyó en aquel tiempo trastornó a todo el mundo, porque el poder del Espíritu Santo estaba en ellos y les hacía guardar celosamente las palabras de Dios. Por eso es que aquel hombre Esteban fue matado a las afueras de la ciudad, lapidado por creer en el poder, por creer en la palabra de Dios. Y a él no le importó que lo mataran, a él no le importó que lo apedrearan afuera. Dice: puedo ver el trono blanco del Señor. Dios es fiel. Dios permanece fiel hasta hoy. ¿Quieres seguir en tu vida luchando con tus fuerzas? Adelante, hermano, adelante, hermana. Desgasta tu vida, a mí no me importa. Pero yo te he dado principios establecidos por Dios en su palabra que no cambian, para que tú seas un verdadero hijo de Dios. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio el dunamis, les dio el poder del Pentecostés, para que fueran hechos hijos de Dios. Y tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no te hará daño, porque el Señor estará contigo, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Rey. Algo suavecito, hermanos, así para que oremos. Hermano, yo quiero pedirte algo bien especial. Quiero que esta tarde tú seas honesto con el Señor. Quiero que esta tarde, conforme lo que he hablado de parte de Dios, no hablé de mí mismo, hablé de su palabra, empieces a escudriñar cómo está tu vida. Y le digas: Señor, hoy renuevo mis votos de santidad contigo. Hoy me comprometo a guardar el celo por tu casa. Hoy me comprometo a establecer el principio de tu sabiduría. Si ese deseo hay en tu corazón, yo quiero que no me esté viendo, que cierre sus ojos. No me vea a mí, hermano, cierre sus ojos, por favor. Y si usted es de esos valientes que arrebatan el reino, porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino, venga a este altar y haga un pacto nuevo con el Señor. Es un Dios de pactos el que tenemos. Y entonces la gloria y la Shekinah de Dios va a venir sobre su vida, porque dice el Salmo 25: los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y le voy a pedir a los pastores, a la pastora Ismela y al pastor Pedro, que vengan a orar por estos hermanos. Y si tú te quedaste ahí en tu lugar, iglesia, adora un poco al Señor, dale gracias a Dios por su palabra.